Vamos a continuar con este estudio, hermanos. Espero que podamos enlazar todo lo que hemos venido hablando y sobre todo nuestro corazón se llena de gratitud al Señor al ver que tenemos visitas esta mañana, pero eso le agrega cierta complejidad a la predicación porque tengo que regresar un poquito para poder tratar de hilar el mensaje de esta mañana. Les pido paciencia a todos, por favor, si esto hace demorar un poco más de tiempo de lo esperado. Pablo está instruyendo en este punto a partir del capítulo 14 y hasta la parte del capítulo 15, verso 17, a los creyentes en cuestión de cómo lidiar con las diferencias de opiniones. La necesidad de mantener a la unidad en la iglesia es imperante, hermanos. Es imperante y el apóstol Pablo lo sabe. Lo sabemos porque no solamente él habla acerca de la unidad en esta carta, y porque no solo el apóstol Pablo habla acerca de la unidad, también lo vemos en palabras del apóstol Pedro y del apóstol Juan, y también lo vemos en palabras de nuestro Señor Jesucristo. La unidad es esencial. Y hermanos, la unidad de la iglesia y las diferencias de opiniones deben de ser tratadas de manera adecuada. Es por eso que Pablo escribe esta gran porción de esta carta para poder instruir a la iglesia de cómo tratar estas diferencias. Y esto es a la luz del amor que Cristo ha mostrado. De lo contrario, hermanos, el no tratar con estas diferencias puede haber fuertes problemas dentro de una iglesia local. Pueden causarse divisiones significativas e incluso, como lo veíamos en la ocasión pasada con la iglesia en Galacia, pueden apartarse de la verdad. Hermanos, dependiendo de qué grado estas diferencias de opinión se consideren, estas pueden ser muy dañinas para el pueblo de Dios, para la iglesia de Cristo. Y es importante, como lo fue para la iglesia en Roma, también lo es para nosotros. Yo quiero empezar con esta frase que estoy seguro que la gran mayoría la ha escuchado. Y es un poco difícil saber quién es el autor verdadero de ella. Algunos dicen que es Agustín de Hipona, otros dicen que es Carlos Wesley, algunos dicen que viene de la época de la Reforma, pero yo sé que han escuchado esto. Dice, en lo esencial unidad, en lo no esencial libertad, pero en todo amor fraternal. Hermanos, yo creo que esta frase, sin profundizar demasiado en lo que este texto que hemos leído de capítulo 14 y que estaremos viendo hasta el capítulo 15, resume de manera muy sencilla algo que es necesario atenderse constantemente en cada iglesia que Cristo levanta. Y nuestro texto, que es esta mañana será hasta el versículo 12, nos presenta 3 puntos. Lo he dividido en 3 puntos. El primero es una instrucción. Ya hemos visto un poco de ello el domingo pasado. El segundo punto que veremos esta mañana es 2 problemas. Este texto del versículo 1 al versículo 12 o hasta el versículo 17 del capítulo 15 presenta 2 problemas. Y en nuestro texto en particular, el apóstol Pablo da algunas razones para obedecer la instrucción que les está dando. Así que veremos una instrucción, veremos 2 problemas que se están presentando en la iglesia en Roma y veremos algunas razones para obedecer la instrucción que el apóstol Pablo les está dando. ¿Cuál es la instrucción? Bueno, regresamos a nuestro texto y el versículo 1 lo dice con mucha claridad. Capítulo 14, verso 1 dice, recibir al débil en la fe. Pero el texto es muy claro, hermanos. Dice, pero no para contender sobre opiniones. Así que la instrucción que Pablo les da a los creyentes en Roma es que sean recibidos los débiles en la fe. Y hace 8 días tratábamos de describir un poco estos 2 grupos que son presentados en estos 2 capítulos. Por un lado, en el verso 1 nos habla de los débiles en la fe. Por otro lado, en el verso 1 del capítulo 15 nos habla de los fuertes, en donde el apóstol Pablo incluso se incluye con ellos. Y definíamos un poco quiénes eran unos y quiénes eran otros.
por lo que nos damos cuenta en el texto, los débiles en la fe son aquellos que su conciencia no está bien informada acerca de la eficacia del Evangelio. Es decir, ustedes recordarán que a lo largo de esta carta a los romanos, el apóstol Pablo está hablando de la necesidad del Evangelio en los primeros capítulos, a la luz de que todos absolutamente hemos pecado, la necesidad del Evangelio para todos los seres humanos, para poder ser reconciliados con Dios. La suficiencia del Evangelio, dice las Escrituras, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo les enseña que no solo el Evangelio es necesario para que los hombres puedan ser reconciliados, porque todos los hombres absolutamente somos pecadores, nacemos pecadores y practicamos el pecado que está en nuestros corazones, indiferentemente si son judíos o gentiles, todos lo necesitan, pero al mismo tiempo el Evangelio es suficiente para salvar a todo aquel que cree en él. Pero no solamente Pablo enseña eso. Pablo también enseña que el Evangelio no solo es necesario y suficiente, sino que también es eficaz. Y es eficaz para nuestra santificación. Es eficaz para transformar personas que hemos salido de diferentes contextos, con diferentes tradiciones, con diferentes ideologías y que han venido al conocimiento de la fe en el Señor Jesucristo y ahora son hechos justos en Él. Es eficaz para hacerlos crecer en santidad. El Evangelio, el cual dice el apóstol Pablo, anhela llevarlo a los creyentes en Roma, es poder de Dios para salvación, para estas cosas, para salvar, pero también para santificar. Y este es un aspecto necesario. De hecho, ustedes recordarán que el capítulo 12, después de enseñar la suficiencia y la eficacia del Evangelio y de hablar de la fidelidad de Dios en salvar a los suyos, el apóstol Pablo dice que a la luz de este glorioso Evangelio, a la luz de las misericordias de Dios, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, que es nuestro culto racional a Dios. Y luego inmediatamente nos explica: no os conforméis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, el Evangelio que es necesario para toda la humanidad y el Evangelio que es suficiente para hacernos justos a pesar de esta naturaleza y de tanto pecado que hay en nosotros, es eficaz. Y lo que necesitamos hacer para adorar a Dios en resultado o en nuestro culto racional, como resultado de entender el Evangelio, es dejar que ese Evangelio glorioso en todos sus aspectos preciosos transforme nuestra mente con el único propósito de que personas como ustedes y yo, caídas, que hemos pecado y que están afectadas nuestras mentes y nuestras formas por el pecado, podamos adorar a un Dios 3 veces santos, hermanos. Eso es lo que la carta a los romanos está tratando de enseñarle a los creyentes en Roma. Que es este evangelio glorioso que tiene que ser constantemente recordado y aplicado a nuestras vidas, lo que va a hacer que seamos transformados. Y en particular, en el aspecto en el que hemos llegado, a cómo los creyentes buscan la unidad, aun cuando hay diferencia de opiniones. Pablo les dice: reciban a los creyentes que tienen debilidad en la fe. Es decir, no que su fe en Jesucristo sea débil, no que ellos no hayan creído, no que estén dudosos de si el Señor los ha salvado o no, sino que su fe en Cristo Jesús tiene debilidad por causa de que no han entendido en su totalidad la eficacia de este evangelio. Cuán glorioso es este evangelio. Y les dice: recíbanlos a los que aún no alcanzan a entender muchos de los aspectos. Y esto, hermanos, inmediatamente nos debe de llevar a considerar
cuán diferente es la iglesia de Cristo que cualquier otro club o cualquier otra unidad de seres humanos en la tierra. Porque a diferencia de lo que nosotros observamos en el mundo secular, aquí nos llama a mantener la unidad en nuestra diferencia. No obstante, cuando nosotros vamos al mundo, la realidad es que la unidad está conforme a la afinidad de ideas. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando las ideas son afines o las opiniones se comparten, entonces se forman grupos. Por ejemplo, en esta ciudad se forman grupos de cierto club o de cierto equipo de fútbol, porque todos ellos comparten su favoritismo o su agrado por este club de fútbol. Los clubes de cocinas. Las hermanas, las mujeres en general que se añaden a un club de cocina, lo hacen porque están unidos con ciertas ideas de la cocina que quieren practicar. Si es cocina regional, si es cocina que tiene que ver con la repostería, etc. Pero la afinidad o la unión se da con la afinidad de ideas y opiniones. Por ejemplo, un club social tiene en su mente los mismos propósitos sociales. Pero en la iglesia, pero en la iglesia no es la unidad de ideas lo que nos une, hermanos. Es Cristo y su amor mostrado en la cruz. Ahí es donde los creyentes glorifican a Dios en un mundo caído. La diferencia que existen en opiniones no se llama en la iglesia a que todos tengamos las mismas opiniones, hermanos. Lo que nos une es Cristo y su amor por nosotros. Por lo tanto, Pablo les dice a los creyentes, recibid a los débiles en la fe. Pero no para enseñorearse de ellos, hermanos. No para que los sienten y los instruyan 3, 4, 5 horas o los lleven a su casa para decirle, es que debes de pensar como yo en estos aspectos. De hecho, nuestro texto dice no para contender, que sería más fácil entendido por nosotros, como si nos dijera no para estar discutiendo. No para estar discutiendo sobre opiniones. Así que, hermanos, aprendemos de esta instrucción que en la iglesia la unidad, a pesar de la diferencia de opiniones, hace que la gloria de nuestro Dios se manifieste con mayor esplendor. Quiero decirles algo. Yo creo que muchos, quizás hace 8 días, llegamos a considerar o pasó por sus mentes, entonces tenemos que esforzarnos porque todos tengamos el mismo pensamiento. No, hermanos, esa no es la instrucción. En esta diversidad de opiniones que se puede dar en muchos niveles, en muchos tiempos, en diferentes circunstancias, al nosotros mantener la unidad en lo esencial, hace que en la gloria de nuestro Dios sea manifiesto delante de los hombres. No porque nos juntamos teniendo las mismas ideas, sino porque en esas diferencias de opiniones, de las cosas que son indiferentes, no esenciales, podemos amarnos, respetarnos y servirnos como Cristo mismo lo hizo. Hermanos, eso es lo que aprendemos de la instrucción que Pablo da en el primer verso. Pero nuestro párrafo de esta mañana da muchísimo más de lo cual nosotros debemos de considerar. Hay 2 problemas que a partir del versículo 12 en adelante se empiezan a presentar aquí. Y voy a leerlo nuevamente para poderles mostrar cuáles son estos 2 problemas que se están presentando. Dice a partir del versículo 2, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que no come. Ahí están los 2 problemas, hermanos. Porque Dios le ha
les ha recibido. ¿Tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Ahora acompáñenme un poquito más adelante al verso 9. Dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Así que hermanos, nuestro texto en los versículos que acabo de leer, versículo 3 y particularmente en el versículo 10, nos deja ver que hay dos problemas en esta iglesia que se deben de tratar. Un grupo, llamado el grupo de los débiles en esta sección, estaba juzgando a un grupo. Y otro grupo, llamado el grupo de los fuertes, en el capítulo 15:1, estaba menospreciando al otro grupo. En ambos sentidos, las dos cosas tienen que ser corregidas. ¿Qué es este problema? ¿Qué es esto de lo que está presentando? Bueno, el fuerte menosprecia al débil. El fuerte menosprecia al débil. ¿Por qué lo está haciendo? Porque el débil no tenía la libertad para comer de todo. Según nuestro versículo 2, el débil solo comía verduras. Y eso estaba haciendo que el que tenía una conciencia fuerte o mejor informada se enseñoreara de ellos y los menospreciara. Es decir, en su mente, él estaba diciendo, es que no entiende. Es que ¿por qué nada más come unas cosas? Ahora, seamos honestos, hermanos. No se trata de una interpretación como algunos han dicho, no es una interpretación. Pablo dice claramente que esto no tenía ningún aspecto moral. La comida no tiene ningún aspecto moral. Y él está repitiendo las palabras del Señor Jesucristo. No es lo que entra el problema. No es una cuestión de interpretación. Pablo, al ponerse con los fuertes, dice, la comida nada es. No, nada es. Es decir, no hay una cuestión de interpretación. Hay una cuestión de una conciencia no plenamente informada. Por eso Pablo les llama débiles, débiles en la conciencia. Y su conciencia no les dejaba comer las cosas con libertad y por lo tanto ellos comían solo verduras. Ahora, hermanos, aquí voy a recapitular un poco de lo que hablábamos la ocasión pasada. ¿Por qué se podrían estar dando estas circunstancias? Bueno, la iglesia en Roma principalmente estaba compuesta de gentiles que habían venido del mundo a Cristo, pero también había una gran cantidad de creyentes que habían salido del judaísmo, de la cultura judaica y habían venido a Cristo. Ahora, había habido una expulsión del pueblo judío que incluía también a creyentes y habían sido sacados de Roma. Estos habían regresado a la muerte del emperador Claudio y entonces ahora habían regresado. Para este momento la iglesia de Roma ha crecido, quizás mayormente de creyentes de trasfondo gentil, pero al mismo tiempo otros judíos se han convertido a Cristo y se están añadiendo también a la iglesia que está regresando. Así que es muy probable, pero no puede ser únicamente que lo que está pasando es que estos creyentes de un trasfondo judío tienen en su mente las enseñanzas de la ley en donde ellos serán mandados a guardar ciertos días y a tener una dieta estricta de cosas que eran puras e impuras. Es muy probable que se refiera a ellos, pero puede ser que no sea exclusivamente, porque también muchos de los gentiles venían de cultos paganos en donde había observancia de días y observancia de ciertas reglas dietéticas. Pero estos grupos de débiles no podían, por causa de cómo habían sido instruidos, por causa de su trasfondo, no podían comer carne sino solamente verduras.
Y los creyentes que son llamados fuertes y que han sido instruidos más o que han entendido un poco más de la eficacia del evangelio, están menospreciando a estos creyentes que no están haciendo uso de su libertad en Cristo. El menosprecio que tienen sobre ellos es por la falta del entendimiento de la eficacia del evangelio sobre sus vidas. Porque ellos aún guardaban ciertos días como especiales, como vemos en el versículo 5 y 6. O no comían cosas, como vemos en el versículo 2 y 3. Así que el fuerte, así llamado, está menospreciando al débil. Pero no solamente el fuerte está menospreciando al débil. Vemos en los versículos, en estos mismos versículos, como el versículo 3 que acabamos de leer, que el débil también estaba juzgando al fuerte. Y si ustedes leen los versículos 10 al 13, más adelante vamos a ir a ellos, este juicio no es un solo juicio de discernimiento. La palabra utilizada por el apóstol Pablo es utilizada en ambos sentidos, por discernimiento, pero también por un juicio de condenación. Y si ustedes regresan a los versículos 10, 11, 12 y 13, se van a dar cuenta que el débil se estaba enseñoreando de sus hermanos haciendo un juicio condenativo. Es decir, estaban considerando que sus hermanos que usaban su libertad en Cristo estaban haciendo algo que no era conforme a los cristianos, a los creyentes. ¿Y por qué era esto? Porque ellos no tenían una dieta especial. Porque ellos no solo comían verduras, sino que su conciencia estaba informada de tal forma que ellos podían comer carne indiferentemente. Ahora, hermanos, yo quiero pedirles, seamos sensibles a lo que la palabra inspirada, que es perfecta, nos dice esta mañana. Porque esto no es un tema sencillo. Aún nosotros observamos al apóstol Pedro siendo desviado y confrontado por Pablo en alguna circunstancia cuando él empieza nuevamente a verse entre el judaísmo y el cristianismo. Y Pablo tiene que reprobarlo públicamente. ¿Qué estás haciendo, Pedro? ¿Por qué cuando estos hermanos no estaban, tú podías comer y hacer de todo, pero ahora que llegan estás queriendo judaizar? ¿Qué te pasa, Pedro? Les digo esto para que podamos ser sensibles a cuán afectada puede estar la conciencia de un creyente en cuestiones no esenciales y tomarlo y llevarlo a tomar decisiones a veces incorrectas. Estos débiles consideraban que sus aspectos normativos eran de acuerdo a su fe. Es decir, estos débiles consideran que sus aspectos y sus prácticas son de una conciencia fuerte. Pero la realidad, según este texto, es que una conciencia no informada lleva a tomar decisiones que no han sido mandadas ni restringidas por Dios, pero que estos creyentes observan como si fuera una conciencia más robusta. Y los lleva a considerarse como si ellos fueran más piadosos, a tal grado que ellos llegan a juzgar a sus hermanos que no practican las mismas prácticas que ellos tienen. En este caso, la libertad para comer y no guardar ciertos días. Ellos, al no cuidar estos aspectos que consideraban importantes, por la falta de entendimiento de la eficacia del evangelio, condenaban a sus hermanos. Pero hermanos, nosotros vemos al apóstol Pablo, déjenme leer este texto. En los textos que citaba la ocasión pasada, que tocan estos temas en las diferentes iglesias. Colosenses capítulo 2, verso 16, dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo.
Hermanos, si ustedes recuerdan un rápido trasfondo que les di de Colosenses, a diferencia de Gálatas, la iglesia de Gálatas estaba considerando estas situaciones ya como esenciales para la salvación, pero la iglesia en Colosa estaba considerando estas situaciones como espirituales. Es decir, si tú no practicas estas cosas, puedes ser cristiano, pero no eres tan espiritual como las que las practican. Para Gálatas se han desviado de la verdad y Pablo tiene que reprenderlos. Para Colosas tiene que corregirlos y decirles por qué están dándole un valor a estas cosas, de las cuales son tan solo sombra de lo que había de venir. Pero la substancia, la forma, lo que mostraban ha venido, que es Cristo. Bueno, en Roma los creyentes están empezando a deslizarse hacia eso, porque ellos están juzgando a sus hermanos. ¿Por qué comen estas cosas? ¿Que no han escuchado que hay animales que son impuros? ¿Que no han escuchado que hay carne que no debemos de comer? ¿Que no recuerdan que hay días que debemos de guardar? Así que el problema se está presentando evidentemente. Los fuertes menosprecian al débil y el débil juzga al fuerte. ¿Y qué aprendemos, hermanos? Algo sumamente importante. Porque en ambos grupos estamos observando que el orgullo se está manifestando, hermanos. Por un lado, los débiles en la fe o con una conciencia débil, su orgullo los lleva a imponer sus estándares humanos, como lo vemos en los fariseos. El orgullo ha elevado cosas que Dios no ha mandado ni ha restringido a niveles en donde ha menospreciado a sus hermanos. Mientras en otro lado, los que están con una conciencia más fuerte, más informada, el orgullo se ha subido para menospreciar a aquellos que no entienden su libertad en Cristo. Pero en ambos casos tienen que ser corregidos, porque lo que está obrando no es el amor de Cristo, sino el orgullo pecaminoso, hermanos. Y nos damos cuenta que cosas muy esenciales que a veces humanamente pensamos nos llevan a pecar. Por ejemplo, era muy probable que el grupo de los débiles fuera una minoría. ¿Y cuántas veces no nos hemos encontrado pensando que como es una minoría, entonces es más santa? Es que solo somos unos poquitos los que practicamos esto. Somos más santos entonces. Y ahí está el orgullo. Pero por otro lado, nos damos cuenta nuevamente que nuestro corazón, al entender un poco mejor la doctrina y su implicación para nuestro corazón, nos lleva a menospreciar a otros. Estos no entienden. No saben ni lo que es el cristianismo. Y en ambos vemos cómo el orgullo está en el corazón. ¿Cuáles son las razones que Pablo les da para obedecer la instrucción? Reciban a los débiles, busquen la unidad. Bueno, el apóstol Pablo da 3 razones para evitar estas divisiones que se están causando por causa de que se están provocando por causa de las diferencias de opiniones. Número 1, dice las Escrituras en el verso 3, porque Dios los ha recibido a ambos. Número 2, porque Dios es Señor de ambos. Lo encontramos en el verso 4 al 9. Y número 3, porque el que va a juzgar a los hombres es Dios y no el hombre. Verso 10 al 12. Así que vamos a ver con detenimiento estas 3 razones. La primera, porque Dios ha recibido a ambos. Dice el verso 3. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. La implicación inmediata de este texto es que Él recibe al que come. Pero por implicación, hermanos, lo que Pablo está diciéndoles, Él recibe al que come como al que no come. Así que nos damos cuenta que Dios ha recibido a ambos.
a uno como a otro con estas diferencias. La debilidad o la fortaleza se han presentado en algún momento de cada creyente, hermanos. Ahí es donde estas cosas deben de hacernos considerar y poner el orgullo en el piso. Cada creyente, tú y yo tenemos que ser honestos. Cuando llegamos al conocimiento de la verdad, existen muchas cosas por las cuales somos débiles en la fe. Muchas cosas que nuestra conciencia no está informada y que no entendemos para nada. Y que estamos mostrando esa debilidad en la fe. Quizás más adelante vamos creciendo y ahora tristemente mostramos menosprecio para los débiles. Pero dice el apóstol Pablo, a ambos los ha recibido Dios. Así que no menosprecies a uno ni juzgues al otro, porque Dios los ha recibido a ambos. ¿Quiénes son pues ustedes para no recibirlos si yo los he recibido? La segunda razón, porque Dios es Señor de ambos. Dice en el verso 4, ¿tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Por cierto, hermanos, no quiero detenerme a cada detalle, pero ahí está la razón por la cual hablamos de la debilidad de la conciencia. Cada uno esté convencido en su propia mente. Una mente informada. El que hace caso del día lo hace para el Señor y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Hermanos, según estos textos, uno come, otro no come, uno guarda los días, otro no lo guarda, uno lo hace para el Señor, el otro lo hace para el Señor, uno lo hace para el Señor, otro lo hace para el Señor. Pero ¿quién es Señor de ambos? Cristo, hermanos. Cristo. Yo creo que esta es una de las herramientas más importantes para guardar nuestras bocas y nuestros corazones. Porque cuando me veo tentado a menospreciar o a enseñorearme juzgando a mis hermanos, yo debo reconocer que hay uno que es Señor y no soy yo, es Cristo. Hay uno que es el Señor de cada creyente. De hecho, el versículo 4 dice que no es el hombre el que lo sostiene, no es un hermano el fuerte el que sostiene al débil, ni el débil el que sostiene al fuerte. Es Dios quien lo sostiene. Y Cristo fue quien murió y resucitó para esto, hermanos. Pablo está diciendo, dejen de estar discutiendo entre uno a otro, recíbanlos, no para que se enseñoren, no para que los menosprecien, porque deben de saber algo. Cristo vino a esta tierra, murió y resucitó para comprar a los suyos. Y cuando el fuerte está menospreciando al débil en la fe, está menospreciando a uno que Cristo vino a pagar con su sangre por él. Eso implica el señorío de Cristo. No solamente es Señor, Él los compró con su propia sangre. Él pagó el precio según 1 Corintios capítulo 6 verso 20. Así que el que come o no come y el que guarda o no guarda lo hace para el Señor, no para sí mismo. Porque todo lo que hacemos lo hacemos ahora para Él, para Cristo. Pero da una razón más, hermanos, de bastante peso. Según el versículo 10 al 12,
nos enseña que es Dios quien va a juzgar a todos. Es Dios quien va a sacar a la luz todas las cosas. Y hermanos, mientras hablamos de este punto, por favor, considéralo. Porque yo no pude evitar estudiar esta parte de las Escrituras y no recordar que yo soy uno de los que voy a dar cuentas delante de Cristo. Todas las implicaciones que esto tiene para nuestras vidas y todos los problemas que serían solucionados rápidamente en cada una de las iglesias locales si recordamos que tú y yo vamos a ser juzgados por Cristo. ¿Cuántas cosas no diríamos? ¿Cuántas cosas no haríamos? ¿Cuántas cosas sí diríamos que Dios nos ha mandado? ¿Cuántas cosas sí haríamos que Dios nos ha mandado? ¿Tú y yo recordamos constantemente que vamos a estar delante del tribunal de Cristo? Porque el verso 10 al 12 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pues escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Cada creyente estará delante del trono de Cristo para compadecer por lo que hizo en su vida. Y yo espero que puedas ir viendo las implicaciones de esto para tu vida con respecto a este tema. Porque quizás tú crees que tu hermano debería de hacer ciertas cosas que tú haces y en tu corazón estás juzgándolo. Bueno, quiero decirte algo que puede animarte para dejar de pecar contra Dios. Tu hermano va a ser juzgado delante del Señor. Si tú crees que eso lo debería de hacer, solo no olvides que el que lo va a juzgar es Cristo y que Él va a estar delante de Él tanto como tú. Pero quizás tu corazón se ve tentado para decir, ay, estos hermanos no alcanzan a entender su libertad y les hace falta crecer. Bueno, considera en tu corazón que vas a tener que dar cuentas delante del Señor por menospreciarlos. Porque el soberano sobre ellos no eres tú, es Cristo. Él es su juez. Yo espero, hermanos, que podamos ver las implicaciones. Porque cuando estemos delante de Cristo, todas las cosas van a ser conocidas tal y como son. Quizás nuestras motivaciones son unas, pero esas serán expuestas delante de nuestro Señor tal y como son. Y entonces Él nos va a llamar a cuentas. Esta es la enseñanza clara que vemos del Señor Jesucristo en el Evangelio. Es la enseñanza clara que también vemos en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y es la enseñanza que el apóstol Pablo está tomando aquí como parte del Evangelio, que Cristo resucitó, se sentó en su trono y que vendrá a juzgar a todos vivos y muertos. Y eso nos incluye a nosotros, creyentes. No para condenación, hermanos, pero sí para recibir conforme a nuestras obras, porque eso es lo que enseña Cristo. El creyente delante del trono de Cristo tiene quien lo haga justo, tiene alguien que pueda mediar la justicia que Dios demanda. No obstante, el Señor enseña en su palabra que cada uno de nosotros recibiremos según hayamos hecho en la carne. No somos justificados por las obras, hermanos, pero sí somos salvados para buenas obras, las cuales van a ser juzgadas por nuestro Señor. Y este tema tan importante del Evangelio, en el cual Cristo resucitó, ascendió y pacientemente está esperando para venir a juzgar a todos, para nosotros tiene una aplicación. ¿Cómo buscamos la unidad? ¿Cómo vemos a nuestros hermanos?
¿Cómo estamos tratando a cada uno de estos grupos? De hecho, Pablo va a mencionar dos textos de Isaías. Capítulo 45, verso 23, y otro que no anoté aquí, creo que es 41. Y los está tomando como normalmente Pablo lo utiliza para mostrar cuán real es esta verdad. Él dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Eso no nos excluye a nosotros. Eso nos incluye a nosotros. Entonces será todas las cosas juzgadas con justicia, las obras de cada uno, no antes, hermano. Así que si de repente sientes un poquito de ansiedad, porque tu hermano tiende a guardar o a tener diferentes opiniones que tú en aspectos indiferentes, no esenciales, mira, hermano, guarda tu corazón, va a llegar al mismo trono que tú y va a tener que compadecer igual que tú. Y su juicio será más justo que el que tú puedes hacer esta mañana. Pero si tu corazón también se inquieta un poquito para decir, es que se están volviendo muy mundanos, y tú consideras que hay cosas que se deberían de guardar, aunque no son esenciales y no han sido mandadas con claridad, ni han sido prohibidas por la palabra de Dios, entonces guarda tu corazón, porque el Señor que te va a juzgar a ti también los va a juzgar a ellos. Lo que quiero decirte, hermano, es que Pablo está utilizando el día del juicio para guardar nuestros corazones de no preservar la unidad y de recibir a los creyentes en las diferencias de opiniones que puedan existir. Ahora, tengo que aclarar esto, que lo hice en la ocasión pasada. Esto no tiene que ver con las cosas claras, hermanos. Matar es pecado y todo lo que tiene que ver con ese mandamiento. Adulterar es pecado y todo lo que tiene que ver con ese mandamiento. Mentir o dar falso testimonio es pecado y todo lo que implica con ese mandamiento. Guardar el día del Señor es pecado y todo lo que implica con ese mandamiento. No estamos hablando de las cosas que son claras en las Escrituras, no estamos hablando de la ley de Dios, no estamos hablando de los 10 mandamientos que no solamente fueron dados en Moisés, sino que desde la creación fueron puestos en el corazón del hombre y que Cristo mismo afirmó cuando vino y se sentó con sus discípulos y enseñó a sus discípulos lo que es el reino de Cristo en el monte, en el Sermón del Monte. No estamos hablando de las cosas esenciales, hermanos. Estamos hablando de cosas no esenciales que pueden ser N cantidad. He mencionado algunas, pero no quiero mencionar más porque no quisiera que ahora sus ojos estuvieran agudos para estar mirando esas cosas. ¿Y qué opiniones tienen? No quisiera yo poner en sus corazones una idea, como decía el hermano Ferguson, que termine causando la división que no estamos buscando. Pero cuando tu hermano se presente ante ti con una diferencia de opinión en cosas no esenciales, en cosas que no son claras en las Escrituras y que Dios no ha mandado, no ha prohibido, recíbelo con amor. Recíbelo con amor. Aprendemos que los que juzgan o desprecian a un hermano deben de también recordar que no son amos. El único amo es Cristo el Señor. Por consiguiente, ellos no son jueces legítimos. Cristo es el juez legítimo. Esto quiere decir que cuando uno empieza a juzgar a los creyentes, está tomando un papel que solamente le pertenece a Dios. Y esto lo voy a llevar a las aplicaciones finales, hermanos, porque con esto concluimos. Tú y yo, hermanos, en base a este texto, debemos de aprender a recibir a los débiles, hermanos. Esa es la enseñanza clara. Y a no contender con ellos en cuanto a diferencia de opiniones.
las diferencias de opiniones van a ser muy vastas, hermanos, muy vastas. Por el trasfondo, la iglesia de la que vienes, cómo fuiste educado, la nación en la que naciste, la escuela a la que fuiste, la ciudad en la que vienes, de qué parte del país eres, etcétera, etcétera, etcétera. Hay tantas cosas por las cuales muchas veces el creyente se entretiene demasiado que Dios dice, no lo hagas. Recibe a los débiles en amor, pero no para contender. Ustedes recordarán, hermanos, que hace 8 días decía que hay una motivación principal, es el evangelio, y hay un propósito particular, que unánimes glorifiquemos a nuestro Dios y Padre. Hermanos amados, que podamos comprender que Cristo vino a salvar pecadores para que unánimes podamos adorar al Dios y Padre, a nuestro trino Dios. Esta vida no es de ti o de mí, ni siquiera de esta generación. Pasarán 2 o 3 generaciones y nadie se va a acordar de ti ni de mí. Te soy honesto, nadie nos recordará. Pero a nuestro trino Dios, generación tras generación, levantará del polvo creyentes, o como dice en su palabra, levantará de entre las piedras quien le adore a nuestro Dios. Y tú y yo tenemos un momento bien pequeño en la vida para que unánimes busquemos la unidad y podamos adorar a Dios en verdad y mostrarle a este mundo que a pesar de nuestras diferencias, nuestro Dios es digno de ser adorado. Así que dejemos que el Señor siga renovando nuestra mente por medio de la palabra. Mientras tanto, sirvámosle en amor. Porque mientras no aprendamos estas cosas, hermanos, cada persona que entre por esa puerta la vamos a pasar por nuestro filtro humano y la vamos a hacer tropezar. Dejemos que el Señor, que los está llamando, sea quien obre en sus corazones. Y alegrémonos por ver su gloria en medio de nosotros. Así como hablábamos de la meditación. Dejemos que el esplendor de la gloria de nuestro Señor nos llene de gozo al saber que de toda lengua, tribu y nación, Él ha tomado un pueblo para su gloria. Cuidemos de no tomar una posición inadecuada de jueces por cosas que quizás no entendemos en su plenitud. No saben cuánto ha redarguido esto a mi corazón, hermanos, porque muchas veces observamos cosas en internet, conocemos hermanos que practican ciertas cosas, cosas que quizás no entendemos en por qué las hacen o no las hacen, y nuestro primer juicio es, no es creyente. No es creyente. No lo sabemos, hermanos. No lo sabemos. No saben cuánto pecamos al hacer eso. Hay uno solo que es juez. Y si no es creyente, lo sabrá cuando esté en su presencia. Amigo mío, tú que estás esta mañana en medio de nosotros y no conoces ni te interesa nada de lo que hemos hablado, tú que quizás vienes porque tus padres te traigan, porque alguien te invitó, quizás porque tenías ganas de ir a una iglesia y escuchar algo de Dios, sabes que es bueno, quiero decirte algo, amigo mío. Tú también compadecerás delante del tribunal de Cristo. Pero tú no tienes un fiador. Nosotros, por la gracia de Dios en Cristo, tenemos un fiador. Es decir, uno que ha pagado por nuestros pecados. Pero tú que no has puesto tu fe en Cristo, que no te has arrepentido de tus pecados, Él no es tu fiador aún. Tus pecados testifican delante de Dios. Todos y cada uno están delante del Dios que todo lo ve y que todo lo conoce. Quizás tus padres no lo saben, quizás tus amigos no lo saben, pero Dios que te creó y te sustenta sabe absolutamente todos tus pecados. Y cuando estés delante del juicio, delante del trono en el juicio, si tú no te arrepientes y pones tu fe en el Señor Jesucristo, quiero decirte que tú escucharás que la condenación eterna es para ti. No hay manera de que libres la condenación eterna por tus obras.
ni siquiera porque trates de acomodarte a las cosas que hoy dijimos. Lo que Dios te manda a ti es que te arrepientas y que pongas tu fe en el Señor Jesús. El Señor Jesús se despojó de su gloria, vino a este mundo y cuando comenzó su ministerio dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed. Eso es a lo que te llama el Señor esta mañana. No a tratar de lidiar con estas diferencias de cosas que no entendemos, sino te llama a dolerte por tu pecado, a confesárselo y a abandonarlo, y a mirar a Cristo como aquel que vino a pagar por tus pecados. No por los de la humanidad, no de manera general, no por los de tus padres, no por los de tus amigos o estos creyentes, sino por ti. Que puedas en tu corazón entender que el Dios de gloria se despojó de ella y se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo, y en su forma de siervo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para que pecadores como tú y yo podamos ser salvos. ¿Qué necesitas hacer esta mañana? Bueno, no tienes que hacer mandas, no tienes que dar dinero, no tienes que traer tus obras, porque tus obras ya testifican delante de Dios. Eres acusado y llamado pecador, pecador. Tienes que mirar a Cristo sufriendo en el Calvario por tus pecados. Y tienes que creer con todo tu corazón que Él vino para salvarte. Amigo, Cristo te manda que te arrepientas y creas en Él, para que puedas conocer la vida eterna. Porque hasta entonces tú no tienes un fiador, no hay un mediador. No hay quien te libre de la ira venidera, no hay quien te libre del castigo del infierno eterno. El infierno está creado por Dios para sus enemigos. Y si no te arrepientes, irás ahí como uno de ellos. Pero Dios ofrece misericordia y perdón a todo aquel que se arrepiente y cree en Él. Amén. Vamos a pasar a la cena del Señor, hermanos.